Saludos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, somos de la Facultad de Ciencias Económicas, respectivamente en la carrera de Economía. Este grupo está conformado por Gemma Fernández González, Eilenor Intriago, Josué Lor Delgado y Pablo Mejía Mero y Cristín Párraga Montalbán. Dentro de este video vamos a tratar varias temáticas sobre la administración de los recursos humanos. Saludos, mi nombre es Pablo Mejía y el tema principal de la exposición son las personas. El contenido a tratar en este tema es la variabilidad humana, la cognición humana, la naturaleza compleja del hombre y la motivación humana. La variabilidad humana. El hombre es un animal social con una incontenible tendencia a la vida en sociedad. El hombre vive en organizaciones y ambientes cada vez más complejos y dinámicos. De esta manera tenemos que las organizaciones son personas, las organizaciones son grupos y las organizaciones son organizaciones. Los gerentes administran personas, los gerentes administran grupos y los gerentes administran organizaciones. Asimismo, los gerentes son personas, los gerentes son miembros de grupos y por lo tanto los gerentes son miembros de organizaciones. Sin embargo, la variabilidad humana es muy grande. Cada persona es un fenómeno multidimensional. Estas dimensiones que conforman a la persona son los clubes a los que pertenece, la escuela a la que asiste o asistió, su profesión, la política, su trabajo, los grupos religiosos y la familia. Cada uno de estos fenómenos influye enormemente en la conducta de las personas. Las grandes diferencias en actitudes, así como los patrones de conductas aprendidos, son diversos. Las organizaciones no disponen de datos o medios para comprender a sus miembros en toda su complejidad. Dado que las organizaciones están compuestas por personas, el estudio de estas constituye el tema básico en el análisis de las organizaciones, especialmente en el de la administración de los recursos humanos. Pero aunque las organizaciones están compuestas por personas y éstas necesitan incorporarse a las organizaciones para lograr sus objetivos, esta alianza no siempre resulta fácil. Las organizaciones son diferentes entre sí y lo mismo ocurre con las personas. Las diferencias individuales hacen que cada uno tenga su propia característica de personalidad, sus aspiraciones, valores, actitudes, motivaciones, aptitudes, etc. Cada persona es un fenómeno multidimensional sujeto a la influencia de una enorme cantidad de variables. Así tenemos que las variables de la persona dentro de la organización o que influyen en la organización es su personalidad, su aprendizaje, su motivación, su percepción y sus valores. Y los factores externos que influyen en la conducta de las personas en las organizaciones es su ambiente organizacional, las reglas y reglamentos, la cultura, la política, los métodos y procedimientos, las recompensas y sanciones, etc. Bien, continuando con los temas, voy a hablarles sobre la cognición humana. La cognición humana lo que nos explica y lo que nos dice es que ésta plantea la perspectiva del individuo que tiene acerca de su ambiente y de sí mismo, es decir, de cómo percibe su medio y cuál es su participación dentro del mismo. En ese contexto, es necesario revisar para poder ampliar y para poder entender de una manera más profunda esta perspectiva que se plantea de la cognición humana en dos teorías principales. La primera es la teoría de campo de Lewin, que lo que nos dice es que esta teoría está simplificada en dos supuestos. La primera es que la conducta se deriva de la totalidad de los factores y eventos coexistentes y en determinada situación. Y la segunda nos dice que esos hechos y eventos que son coexistentes en una situación tienen la misma característica de un campo dinámico de fuerzas, en el que cada uno tiene una interrelación dinámica con los demás, o que influye o recibe influencia de otros. En esta comprensión, desde el ámbito psicológico, se plantean dos posibilidades, que el resultado o el valor pueda ser positivo o negativo.
El positivo se efectúa cuando la producción de los factores mencionados genera y logra satisfacer necesidades dentro del individuo. Y consecuentemente, el aspecto negativo se da cuando se genera una aversión o una huida. En el modelo conductual humano, dentro de lo que se explicó, se puede plantear en una ecuación, donde se determina que el conducto es el resultado o la función de la interacción de la persona y su ambiente. Es decir, solamente plantea que el conducto va a estar en función del comportamiento del individuo sobre su perspectiva y sobre el ambiente, que es la rama principal o la ideología principal que se planteó sobre la cognición humana. Y la segunda teoría nos habla de la disonancia cognitiva. Dentro de la disonancia cognitiva, nos plantea que la concepción del ser humano sobre sí y sobre su ambiente se encuentran en un contraste. Y hasta cierto punto, hace que exista una contradicción, lo que va a generar una incongruencia conductual. Es decir, que se interpone o se antepone la perspectiva que tiene el individuo sobre lo que cree y sobre el accionar o el comportamiento que realiza aún sabiendo aquello. Para esto también se plantea de tres formas. Primero, la relación disonante, que es cuando se conocen los efectos y sin embargo el individuo decide realizar la acción. Por ejemplo, que sepa que es dañino fumar, sin embargo él lo realiza. Segundo punto, también se puede reducir al tratar de modificar la realidad externa para adaptar a sus condiciones personales, es decir, lo contrario del punto anterior, que el entorno o la percepción de las condiciones del efecto que tiene sobre el ambiente las adapte hacia sus perspectivas personales. A ejemplo de esto pasa mucho en el comportamiento de los grupos religiosos, que adaptan la situación externa y del ambiente para la cognición personal. Y en el tercero, cuando el individuo no modifica sus conversiones personales ni la realidad externa, entonces la persona convive con el conflicto íntimo de la relación disonante o incongruente, es decir, se queda en una permanente incongruencia dentro de sus ideales, de su perspectiva personal y de la perspectiva del ambiente. Hola, mi nombre es Eileen Laurin Triago y me toca hablar sobre la compleja naturaleza humana. Bueno, en función de la teoría de campo y de la teoría de la disonancia cognitiva, surgen tres enfoques para el estudio de la conducta de las personas. Como primer punto tenemos que las personas como un ser transaccional que no solo recibe insumos del ambiente y reacciona a ellos, sino que también asume una posición proactiva al anticiparse y muchas veces a provocar modificaciones en su ambiente. En sí, un ser transaccional es una estructura del ser humano y su relación con otros individuos en la sociedad. Esta busca facilitar el análisis de las formas en que la persona interactúa entre sí mediante técnicas y transacciones psicológicas con el objetivo de que estos sistemas son mejores para el medio social humano. Como segundo punto, a continuación, vamos a observar que el segundo punto nos indica que las personas con un comportamiento dirigido hacia un objetivo, es decir, que la persona es capaz de tener objetivos o aspiraciones y de hacer esfuerzos para alcanzarlos. Los factores que se deben contemplar en un objetivo para que la persona se motive son los siguientes. Tenemos el primero, que es el conocimiento, ya que se debe conocer la meta y los medios requeridos para alcanzarla. Como segundo punto tenemos que es la aceptación, debido a que debe exigir acuerdos sobre lo que se debe realizar. En el tercer punto, la dificultad, que significa que las metas deben ser difíciles, pero no imposibles. Deben suponer un reto, pero no han de ser inalcanzables. Como cuarto punto, la especificidad, que es el puesto que cuando más concreto sea el objetivo, más fácil será aportar el esfuerzo para lograrlo. Y como último punto tenemos que
que las personas como un modelo de sistema abierto dirigido a objetivos interdependientemente con el medio físico-social, activamente involucrada en transacciones con ese medio en la medida en que se persiguen sus objetivos. Esto exige que las personas desarrollen capacidades mentales, tanto como pensar, decidir, etcétera, y que adquieran informaciones y creencias que le permitan conocer a las personas y a las cosas en su ambiente, así como enfrentarse a ellas. Resulta importante conocer las percepciones de las personas y cómo éstas elaboran una especie de sistema de filtro mediante los cuales conciben su realidad ambiental. Gracias. Gemma Fernández y les voy a hablar acerca de la motivación humana. Motivo es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de determinada manera o que da origen por lo menos a una determinada tendencia, a un determinado comportamiento. Este impulso a la acción puede estar provocado por un estímulo externo, proveniente obviamente del ambiente, y también puede estar generado de forma interna dentro de una empresa. La motivación funciona en términos de fuerzas activas e impulsoras que se traducen en palabras como deseo y recelo. En este sentido, podemos darnos cuenta que existen tres premisas que explican la conducta humana. La primera, la conducta es causada por estímulos externos o internos. Esto quiere decir que existe una causalidad en la conducta. Tanto la herencia como el ambiente influyen decisivamente en el comportamiento de las personas. La segunda conducta está motivada, es decir, que en toda conducta humana existe una finalidad. Es decir, que la conducta humana no es causal ni aleatoria, sino que siempre está orientada y está dirigida hacia algún objetivo específico. Como tercer punto, la conducta está orientada hacia los objetivos. Esto quiere decir que el ser humano siempre va a actuar motivado a conseguir algún fin. En todo comportamiento siempre existe un impulso, un deseo, una necesidad o una tendencia. Bien, ahora les voy a hablar sobre el ciclo motivacional. El ciclo motivacional empieza con el surgimiento de una necesidad. La necesidad es una fuerza dinámica y persistente que origina el comportamiento. Cada vez que surge una necesidad, esta rompe el estado de equilibrio del organismo, produciendo un estado de tensión, insatisfacción, incomodidad e inclusive desequilibrio. Ese estado lleva al individuo a un comportamiento o acción capaz de liberar la tensión o de liberarlo de la incomodidad y del desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, el individuo encontrará la satisfacción o a su necesidad y por lo tanto la descarga de la tensión producida por ella. Satisfecha la necesidad, el organismo vuelve a su estado de equilibrio. Esto quiere decir que sale de su estado de confort y nuevamente vuelve a estar en un estado de relax. Y se adapta al nuevo ambiente. Ahora les voy a hablar sobre las jerarquías de las necesidades. Dentro de las jerarquías de necesidades tenemos a Maslow. Según Maslow, las necesidades humanas están organizadas en una pirámide de acuerdo a su importancia respecto a la conducta que tiene un individuo. Existen tres necesidades, las cuales las clasifica, como ya mencioné, en una pirámide. La primera es las necesidades fisiológicas. Son necesidades innatas, como la necesidad de la alimentación, el hambre o la sed. El cansancio, el abrigo, el frío, el calor. Se denominan necesidades biológicas también, o básicas, y exigen satisfacción cíclica y reiterada con el fin de garantizar la supervivencia del individuo. Su principal característica es la urgencia. Cuando alguna de estas necesidades no son satisfechas, dirige la orientación de la conducta. Como segunda necesidad está la necesidad de la seguridad. Llevan a las personas a protegerse de cualquier peligro real o imaginario, físico o abstracto. Tienen gran importancia dado que en la vida organizacional las personas están en una relación de dependencia con la organización. Y es ahí donde las acciones gerenciales
o las decisiones inconscientes e incoherentes pueden provocar incertidumbre o inseguridad en las personas en cuanto a su continuidad dentro del trabajo. Las necesidades sociales sería el tercer rango. Son las necesidades de asociación, participación, aceptación por parte de sus compañeros, intercambio de amistad, afecto y amor, es decir, el ambiente laboral en donde se desarrolla el ser humano. La frustración de esas necesidades conduce a la falta de adaptación social y a la soledad. La necesidad de dar y recibir afecto es importante, impulsor de la conducta del ser humano cuando se utiliza la administración participativa. Luego tenemos las necesidades de aprecio. Son las necesidades relacionadas con la manera en la que la persona se ve y se valora, es decir, con la autovaloración y la autoestima. Su frustración puede producir sentimientos de inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo, a los que a su vez pueden llevar el desánimo o actividades compensatorias. Y por último, tenemos las necesidades de autorrealización, que se encuentran en la cúspide de la pirámide. Son las necesidades humanas más elevadas y se encuentran en lo más alto de la jerarquía. Llevan a la persona a tratar de emplear su propio potencial y a desarrollarse continuamente a lo largo de la vida como ser humano. Esta tendencia se expresa mediante el impulso de la persona a ser más de lo que es y a llegar a ser todo lo que puede ser y quiere ser. Ahora les voy a hablar sobre la teoría de los 2 factores de Herzberg. Herzberg basa su teoría en el ambiente externo de la empresa, o también conocido como perspectiva extravertida. Él propone en que existen 2 factores, el factor higiénico y el factor motivacional. Los factores higiénicos se refieren a las condiciones que rodea a la persona en su trabajo. Comprenden las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión, el clima de las relaciones entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, entre otros. Corresponde a la motivación ambiental y constituyen los factores que tradicionalmente utilizan las organizaciones para motivar a sus empleados. Si estos actores higiénicos son óptimos, únicamente evitan la insatisfacción, ya que su influencia sobre la conducta no logra elevar la satisfacción de manera sustancial y duradera. Segundo factor es el factor motivacional, que se refiere al contenido del puesto, a las tareas y a las obligaciones relacionadas con el empleado. Producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la productividad muy superior a los niveles normales. El término motivación comprende sentimientos de realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional, que se manifiestan por medio de la realización de tareas y actividades que ofrecen desafío y tienen significado en el trabajo. Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción. Si son precarios, van a provocar la ausencia de satisfacción. Gracias. Buenas, mi nombre es Cristian Alejandra Parra Montalbán y el tema del que les voy a hablar es sobre el modelo situacional de motivación de Bloom. Según Chevenato y D'Alberto, la teoría de la motivación de Victor Bloom se restringe exclusivamente a la motivación para producir, rechaza nociones preconcebidas y reconoce las diferencias individuales. Para Bloom, una persona puede desear aumentar la productividad cuando se dan 3 condiciones. La primera es que existan objetivos personales del individuo, es decir, que puedan comprender dinero, seguridad en el puesto, aceptación social, reconocimiento y trabajo interesante. El segundo punto es la relación percibida entre el logro de los objetivos y la alta productividad. Si un trabajador tiene como objetivo importante tener un salario elevado y si trabaja con base en la remuneración por la producción, tendrá una fuerte motivación para producir más. El tercer punto es la percepción de su capacidad de influir sobre su productividad. En este caso es si un empleado cree que la realización de un gran esfuerzo
tiene poco efecto sobre el resultado, entonces tenderá a no esforzarse mucho, como ocurre con personas en un puesto sin la capacitación adecuada. Bueno, en el cuadro podemos ver un modelo de expectativas aplicadas, en donde, bueno, en este caso la expectativa viene siendo la conducta del individuo, el resultado intermedio es la productividad elevada, y los resultados finales, bueno, en este caso viene a ser el dinero, los beneficios sociales, el apoyo del supervisor, la promoción y la aceptación del grupo. A continuación voy a hablar sobre las teorías de las expectativas. Según Chavenato, en los trabajos de Lawler sobre motivación, encontró fuertes evidencias de que el dinero puede motivar el desempeño y otros tipos de comportamientos como compañerismo y dedicación a la organización. Bueno, en muchas organizaciones esta relación no consiste solamente en dinero y desempeño y se da por varias razones que debemos saber. Es como es la debilidad del incentivo y la tardanza para recibirlo. También las evaluaciones del desempeño que no conducen a diferencias salariales. Las políticas de remuneración de las organizaciones y el prejuicio generado por la antigua teoría de las relaciones humanas respecto al salario en sí. A continuación voy a hablar sobre el clima organizacional. Este término se refiere a las propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, a los aspectos de la organización que llevan a la estimulación o provocación de diferentes tipos de motivaciones en los integrantes. En este aspecto, bueno, podemos mencionar que el modelo se basa en las siguientes premisas, en donde todos los individuos tienen motivos o necesidades que generan comportamientos potenciales. También la provocación o no de esos motivos depende de la situación o del ambiente que percibe el individuo. Las propiedades particulares del ambiente que sirven para estimular o provocar ciertos motivos. Cuarto, los cambios en el ambiente percibido, que estos, bueno, resultarán en cambio en el patrón de la motivación estimulada. Y como último punto está el de todo tipo de motivación que está encaminada hacia la satisfacción de un tipo de necesidad. Gracias.